El diseño que ahora tiene Dios para la iglesia es el mismo que se usó en los días de los apóstoles. Esto es el patrón divino dado en el Nuevo Testamento. Primero veamos las características iniciales que la iglesia tuvo en principio. Ninguna otra iglesia ha tenido el principio que tuvo la iglesia que Jesucristo edificó. ¿Quién principió esta iglesia? ¿Dónde tuvo su principio? ¿Y cuándo? El Nuevo Testamento nos da las respuestas. Una característica de la iglesia primitiva es que Jesucristo mismo la principió. Él había dicho a sus apóstoles: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Jesús estableció su iglesia. Él estaba dispuesto a derramar su sangre para que la iglesia principiara a existir. Los primeros miembros de la iglesia fueron los apóstoles y 3,000 judíos que fueron bautizados en el día de Pentecostés. Quienes verdaderamente aman a Dios no tienen el deseo de principiar una nueva iglesia. Tampoco quieren ser miembros de otra iglesia. Les satisface la iglesia que Jesucristo estableció. La iglesia del Señor principió en Jerusalén aproximadamente en el año 33 de nuestra era, tal como los profetas de Dios lo habían predicho muchos años antes. Todas las demás iglesias han sido establecidas por alguna otra persona, en algún otro lugar y en algún otro tiempo. Poco después de que la iglesia del Señor principió, los miembros de la iglesia comenzaron a ser perseguidos por sus enemigos. Muchos de los cristianos abandonaron Jerusalén y a donde quiera que ellos fueron, iniciaron congregaciones igual a la congregación de la iglesia del Señor que estaba en Jerusalén. Al igual que los primeros discípulos, también nosotros podemos principiar hoy una congregación en nuestra comunidad siguiendo el patrón original revelado en el Nuevo Testamento. Otra característica de la verdadera iglesia primitiva es que Cristo resucitado era su única cabeza. Después de que Jesús hubo resucitado de entre los muertos, el Padre lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Tan cierto como que Jesús es nuestro único Salvador, lo es también el que Él es la única cabeza de la iglesia. Dios no ha dado instrucciones para que ningún hombre o grupo de hombres sobre la tierra se conviertan en cabeza de la iglesia de Cristo. Jesús sigue siendo hoy la única cabeza de su iglesia. Podemos identificar a la iglesia del Señor por las características iniciales. Su principio es diferente al de cualquier otra iglesia o cualquier otro grupo religioso. Cristo fue el fundador. El lugar fue Jerusalén, la fecha aproximadamente el año 33 después de Cristo, y la cabeza de la iglesia fue Cristo. Él sigue siendo hoy la única cabeza de su iglesia.